Lo único que cambia es el mensaje del evangelio, porque allá van a misa, aquí vienen al culto, allá es el cura, aquí es el pastor, allá son rezos, aquí son oraciones, allá es misa, aquí es culto, allá es limosna, aquí es ofrenda. Pero la gran mayoría de cristianos evangélicos no hace discípulos, solo va al culto. Sabe mucho de Biblia, tiene sana doctrina, pero no hace discípulos, la gran mayoría. Y el Señor Jesucristo no fue religioso. El Señor Jesucristo fue misional, porque Él vino a cumplir una misión, no vino a fundar una religión. Y por eso, si con alguien chocó Jesús y tuvo encontronazos fuertes, fue con los religiosos de su época. Exactamente, con los fariseos, con los sumos sacerdotes de los saduceos, son con los que tuvo choques, porque tenían a la religión como un modus vivendi. Y el Señor Jesucristo dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 30 años de preparación para que su ministerio durara 3 años, pero cumplió la misión. Pudo decir: Padre, he acabado la obra que tú me encomendaste que yo hiciera. Vino a cumplir la misión del Padre. Jesucristo fue misional, no institucional. Él no fundó ninguna institución religiosa. Él agarró a gente que apestaba pescado y la dejó oliendo a sabiduría en menos de 3 años. Entonces, en el 2004 llegamos con mi familia a Oaxaca. Nos invitó a una iglesia y después de 3-4 meses la dejamos y estuve 9 meses sin pastorado. Y en esos 9 meses, leyendo los evangelios ahí por la panorámica del Fortín, ahí vivíamos, me encontré a un Jesús que no había visto ni en el seminario cuando estudié, ni en los años previos de pastorado. Me encontré a un Jesús misional y simple. Volví a leer los evangelios con otros lentes. Me quité los lentes evangélicos bautistas y leí los evangelios como si fuera la primera vez que lo iba a leer. Y entre otras cosas encontré que Jesús precisamente no vino a fundar una religión, sino a cumplir la misión del Padre. Y me encontré a un Jesús que fue simple hasta la pared de enfrente, no complicado, no complejo. Un Jesús que no hizo sesiones de negocios. Un Jesús que cuando tenía que decir algo lo decía cara a cara, no con copia al archivo, no con memorándum y que pasara por la oficialía de partes. O sea, no un Jesús que tenía un organigrama complejo. No, un Jesús simple, sencillo. Un Jesús que dejó un modelo tan sencillo que gente con mucho menos educación que tú y que yo lo pudo reproducir una y otra y otra y otra vez. El modelo de Jesús fue tan simple que fue reproducible por gente que no tenía ningún trasfondo religioso. Me llamó la atención que Jesús no agarró a Gamaliel, a Anás o a Caifás, sino agarró a 4 pescadores, a un recaudador de impuestos, a un guerrillero celote, o sea, a gente que no tuvo que dejar su trasfondo religioso. ¿Saben ustedes quién son los que dan más lata para cumplir la misión de Dios? No la gente nueva, la gente vieja, que ya se acostumbró a un paradigma, a una estructura. La gente nueva que vamos cosechando, que vamos ganando de la cosecha, la entrenamos, la equipamos, la enviamos, no nos da problemas. La gente que nos da problemas es los que tienen años de tener una estructura, de haber pasado por 2 o 3 pastorados, de haber sido miembros de 2 o 3 iglesias o hasta de otra denominación, porque esas estructuras les impiden ver la misión de Dios tal como Jesús la hizo. Entonces un día yo iba viajando de México a Tuxtla, cuando no existía el puente Chiapas y el viaje tardaba 18 horas, y allí entre Tapanatepec y Cintalapa, o sea en los límites de Oaxaca y Chiapas, abrí mi Nuevo Testamento y entonces leí el pasaje que aparece en sus notas y que va a aparecer también aquí, Marcos 1, 35 al 39. Y entonces mi cabeza iba rebotando en la ventana, ahí en el vidrio, y dice este pasaje: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron: todos te buscan. En buen español, atiéndelos. Casi una orden le daban a Jesús. Todos te buscan. Y él hizo como que no escuchó y les dijo: vamos a otro lugar. Vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y está subrayado en amarillo y también en sus notas, bueno, no está subrayado, pero si ustedes quieren subrayen precisamente donde dice Jesús:
vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y este párrafo que está subrayado, que ustedes están subrayando, me da la pauta para decir que el ministerio de Jesús era un ministerio de propagación. Propagación, gracias Tim. ¿Por qué digo que fue de propagación? Porque ahí lo dijo Jesús. ¿Vamos a qué? A otro lugar. ¿A dónde? Jesús no puso una oficina pastoral para que vinieran a su oficina. Jesús no levantó un templo con sus tarjetas de presentación que dijera la iglesia bautista de Jerusalén o de Nazaret, él era nazareno, está en tal dirección. Él iba a los lugares vecinos. Amén. Y ahí ya es un mundo de diferencia con la religiosidad evangélica. Porque el evangélico dice que vengan a nuestro templo, que vengan a nuestros cultos, cuando Jesús nos puso el ejemplo yendo a otro lugar. Yo te pregunto, ¿a qué otro lugar has ido? ¿A qué otra colonia, fraccionamiento, municipio, estado, país? ¿A qué otro grupo de personas has ido en el nombre del Señor Jesucristo? Muchos no han ido jamás. Ni en defensa propia cruzan la calle, ni mucho menos ir así, como aquella canción de Vicente Fernández, ni en defensa propia evité la caída, dice. Y muchos ni en defensa propia. Cuando Jesús dice, vamos a otro lugar, a los lugares vecinos. Hermanos, hay tantos grupos y segmentos en la sociedad mexicana que no están siendo alcanzados por las iglesias. Hay mucha gente que jamás va a venir a parar a nuestros templos. Y Jesús nos puso el ejemplo, vamos a otro lugar. En agosto de este año vamos a hacer 4 años que regresamos de Oaxaca a Tuxtla. Y entonces yo ya iba con estas ideas. Y entonces un día me invitan a que fuera un grupo de alcohólicos anónimos a dar un tema sobre el resentimiento. Y me dijeron, tienes entre 1 hora y 1 hora y media. El que me invitó me dijo, 2, no vayas a hablar de Biblia ni de Jesucristo porque te van a bajar del pelo. Así que tú ve, tú dime si aceptas o no. Le dije, sí acepto. Y me puse a orar. Faltaban como 3 semanas. Yo le pedí a Dios, Dios, dame gracia delante de la gente, en buen castellano, que yo les caiga bien. 2, Señor, que no se me salga ningún amén, ningún gloria a Dios, ningún hermano, ningún aleluya, porque me van a bajar. Y 3, que el tema que yo les comparta les parezca de utilidad práctica, no para el cielo, sino ahorita en su diario vivir. Y estuve orando, preparé mi conferencia y presenté 3 aspectos: el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto espiritual del resentimiento. Acabé y me dicen, ¿cuándo puedes venir de nuevo? Le dije, los jueves si quieren. Ok. Le dije, ¿qué tema? El que tú quieras, porque ese primer tema me lo asignaron. Cuando me dijeron el que tú quieras, dije, Señor, gracias, de aquí soy. Hermanos, allí conocí al hijo de paz. Ahí conocí a Edgar de la Torre Pascasio, un muchacho de, ahorita tiene 33 años, que mal hablado, que a los 13 años se peleó con el papá, le mentó la madre al papá, se agarraron, el papá vive en Estados Unidos, su mamá ya murió de cáncer, y yo empecé a trabajar con Edgar y su mujer, Zoila. 2 años trabajando con ellos. Y ellos, pero yo no solo fui una vez, empecé a ir a ese lugar. Yo nunca probé licor, jamás me he emborrachado, ni de inconverso, menos de cristiano. Pero empecé a ir al grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que vamos, no que vengan. Y entonces allí se huele de humo, de tabaco. Ahí se escuchan groserías, porque han dejado el alcohol, pero todo lo demás sigue. Pero Jesús fue amigo de pecadores. Jesús no fue fariseo apartado, sino fue amigo de pecadores. Entonces me empecé a ser amigo de ellos. El sábado antepasado di una conferencia a control remoto en el 36 aniversario de ese grupo. O sea, hallé gracia delante de ellos. Entonces yo empecé a llegar y allí empecé a ser amigo de algunos que me brindaron su amistad y empezamos paralelamente reuniones de matrimonios en hogares. Y ya Edgar y Zoila el 29 de diciembre se casaron legalmente y hicimos el culto de acción de gracias y fueron el detonante para ganar a muchas, pero muchas personas. Lilia, mi esposa, los días martes de 7 a 9 tiene un grupo de mujeres que todas han sido contacto de Zoila. Ahí vienen de la luz del mundo, católicas, testigos de Jehová y gente que no cree en nada, pero que tienen problemas matrimoniales, personales. Y Zoila y Edgar fueron el detonante, pero no los conocí en un templo, los conocí allá en un lugar vecino. ¿Captan, como dice el hermano Gilberto Gutiérrez? Se capta la idea, ¿verdad, hermanos?
Por eso digo, la religiosidad evangélica es fatal, es perniciosa, porque nos lo podemos pasar en escuela dominical, en cultos, en veladas, en todo el tipo de actividades, sin cumplir la misión de Dios. Entonces, tiene que ser de propagación, y como decía el hermano Alberto, siempre que doy ese taller me acuerdo de ese himno, dice: con una sola chispa enciéndese un fuego, y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios. Hermanos, si ahorita soltáramos un cerillo ahí, agarra fuego eso y se pueden quemar las casas. En la misión de Dios tiene que ser así, comenzar para que se propague. Pero a veces nosotros somos los culpables de que no se propague, porque en vez de echarle más, lo andamos apagando. Ya, hermana, te se sosiega, ya no viene usted al culto. Pero a lo mejor está yendo allá, está propagando, pero la queremos tener aquí sentada por otros 17 años, calentando banca, cuando ella ya conoce mucho de la palabra. Y aquí ustedes también, hermanos. Hay gente aquí que es más vieja que yo en el evangelio, ¿sí o no? Sí. Tengo 28 años, hermanos. Y muchos tienen mucho más tiempo, pero nunca han ido a un lugar vecino. No han ido a meterse a un ambiente hostil, a un ambiente contrario para comunicar el evangelio. Porque no se nos ha modelado, no se nos ha enseñado eso, tristemente. Ahora, hay un pasaje en Mateo 9, 35, 36. Dice así: y Jesús, ¿qué dice? Recorría. Vean el tiempo del verbo, no dice recorrió, dice recorría. Y hay una enorme diferencia si dijese recorrió y dice recorría. Si dijese recorrió, es que lo hizo una sola vez. Pero dice recorría. El tiempo del verbo indica que era una acción continua que Jesús hacía como estilo de vida. Otra cosa sería si los bautistas de Oaxaca recorrieran su estado, recorrieran las 7 u 8 regiones. Otra cosa sería si los bautistas de Chiapas recorriéramos nuestro estado. Como decía Daniel hace un rato, Dios ha abierto puertas para este ministerio también desde Tijuana hasta Tapachula, desde Chihuahua hasta el sur de Veracruz, y ha ido hasta Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Ha abierto muchas puertas. Y justo al recorrer todos estos estados y países nos damos cuenta de la situación en que está nuestro país y nuestro continente. Vean un detalle. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de las personas que estaban como ovejas que no tienen pastor? ¿Por qué creen, hermanos? No, ¿saben por qué tuvo compasión? Porque las vio donde ellos vivían. Si Jesús hubiera sido un ratón de templo, encerrado en una sinagoga, ¿hubiera sentido compasión? Dice un dicho: ojo que no ve, corazón que no siente. ¿Por qué muchos evangélicos no sienten compasión por México? Porque no salen de sus cultos, de sus 4 paredes. No salen de su denominación, están encerrados en la reunión de la federación, de mujeres, de jóvenes, de varones, en la alianza pastoral, y encerrados en 4 paredes jamás vamos a ver lo que pasa en nuestro país. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cuando empezamos a salir es que nos empieza a caer el 20. Decimos: Señor, cuánta putrefacción hay en nuestra sociedad, cuánta descomposición social, los cárteles de la droga, los políticos. Y el evangélico, bien, gracias. Como dice Marcos Vidal, y el mundo muere sin ver la luz. Qué triste, hermanos. Sabiendo más de Biblia, como dice un hermano, padeciendo de obesidad espiritual, sermones, talleres, congresos, explotando, y allá hay gente que no ha escuchado el evangelio. Entonces Jesús nos pone el ejemplo, recorría. Tenemos que aprender a recorrer, hermanos. A recorrer millas, kilómetros, a viajar y ver realmente a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Yo sentía antipatía por los alcohólicos, hoy siento empatía y simpatía. Esta semana hice una visita para visitar a Josué y Madaí, que Edgar y Zoila me los contactaron. Me están llegando muchos varones que sus esposas los dejan y les quedan los niños. Tengo varios padres solteros en esta iglesia que se llama Vínculos de Amor, algo que yo no, en las otras iglesias no me tocaba madres solteras, pero no padres solteros. Y ahí tienen a mi hombro se ha llenado de moco y de llanto y de aquí abrazando a Josué. Y resulta que voy a visitar a Josué y Madaí a su casa esta semana pasada. Y me llego a la hora acordada, veo la dirección, veo el número, toco y me abre un hombre que yo conozco. Y él: Floriano, ¿qué haces aquí? Le dije: pues yo me busco a Josué.
resulta que es el papá y es parte del grupo de Alcohólicos Anónimos donde yo acababa de estar el sábado anterior, pero yo no sabía que era papá de este muchacho que también estamos alcanzando, que estamos ministrando. Pero todo esto surge porque la nueva iglesia esta que plantamos comenzó yendo a buscar a la gente que no conoce a Cristo. ¿En dónde? En su ambiente, no en el mío. Porque en mi ambiente yo me siento Juan Camaney, pero en el ambiente de ellos me siento raro y tengo que depender ¿de quién? De Dios. Señor, dame gracia. Señor, úsame. Señor, que pueda yo ser útil a la vida de estas personas. Entonces, primero es propagación. Segundo, Jesús dijo, vamos a los lugares vecinos, ¿para qué? Para que predique también allí. Entonces el ministerio de Jesús es un ministerio de proclamación. Ahora, hermanas y hermanos, cuando aquí dice predicar, tengo que corregir esto. No está hablando de sermones, de discursos, está hablando de hablar, de decir, contar, comunicar. Porque el hermano o hermana promedio dice, ay pastor, yo no sé predicar. Es que a mí no me han dado clases de homilética. Yo no he tomado cursos sobre cómo preparar un sermón. Yo no sé si es mala o buena noticia según cómo lo tomes. Aquí no está hablando de sermones. Aquí está hablando de que tú abras tu boca y yo mi boca y contemos las maravillas de Dios. Amén. Y aún si no supiéramos hablar. Por ejemplo, Karen, la hija de Marcelino, me habló ayer antier Marcelino, estoy platicando un buen rato, tomó, dentro de la carrera que está estudiando, está tomando una capacitación y ya está por recibir la acreditación del lenguaje de sordomudos. Aún los sordomudos se les puede proclamar el evangelio sin emitir palabras. Uno de los ponentes del diplomado, uno viene de Guanajuato, otro viene de Morelia, Michoacán, tienen ministerios con sordomudos. O sea, no hablan, pero con señas. La música es otro lenguaje para proclamar el evangelio, ¿sí o no, hermanos? Las películas. ¿Quién no ha visto A Prueba de Fuego, Reto de Valientes, Desafío de Gigantes? La actuación es una manera de proclamar el evangelio. La palabra escrita, los libros de nuestro hermano Daniel y muchos otros folletos. O sea, el Señor nos pone el ejemplo de propagación, de proclamación y un ministerio con propósito. Jesús dice, porque para eso he venido. Jesús sabía a qué había venido del cielo a la tierra. Jesús no dudaba, ¿a qué será que vine? ¿A fundar una religión? O sea que no, Jesús vino a cumplir una misión. Y le vamos a hacer esa pregunta a la Biblia y vamos a dejar que la Biblia nos la conteste. ¿A qué vino Jesús del cielo a la tierra? Antes de pasar a este punto, vayamos a un personaje de Hechos 6. Fue uno de los 7 diáconos elegidos para limpiar mesas y repartir alimentos porque la distribución no estaba siendo equitativa. En Hechos 6 era uno de los 7 diáconos.